Ahí sí. Creo que sí, ¿no? ¿Les figura como que está grabando? Sí. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Voluntario, por orden de lista? ¿Cómo hacemos con la evaluación? Me siento como de DJ. Ya. Marisa, ¿usted va primero? Bueno, profesora. Ya. No sé si es usted la que se le replica el micrófono o si es otra persona. Voy a ver. O ¿Ahí sí? empieza. Ahí sí, ahí no se escucha. Ah, entonces era mi computador. Ah, ya, pero ahora se escucha bien. ¿Quiere empezar usted o prefiere que empiece otra persona? No, yo me gustaría empezar. Lo que sí tengo un problema con el computador, no puedo proyectar el Power que tenía preparado. ¿Ya? Entonces me conecté por el celular, por eso se escuchaba así, porque por el computador no, por alguna razón, no. Ya. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Mari, No manda sé si... por aquí. Ya, Yo te lo proyecto. ya te lo mando entonces. Ya. Una pregunta, ¿cuándo tenemos la próxima semana de receso? Sí, profe, desde el 21. Desde el 21, ya. Y las clases son hasta fin de mes. O sea, se supone hasta el 15 de enero, pero parece que ya hasta fin de mes. Hasta el 15 de enero, sí. Sí. Porque después son los exámenes. Después son los exámenes, ya. Y ahí sí. ¿Te llegó, Pia? Sí me llegó. ¿Se ve? Ya, ahora sí, sí se ve. Sí. Bueno, voy a pedir que me disculpe si es que escucha algún ruido de mi hijo que anda por aquí cerca. No se preocupe. Y voy a comenzar entonces. Buenas tardes. Mi trabajo se trata más bien de dos aspectos de la libre competencia y en una nueva constitución. Respecto a la reflexión sobre el proceso constituyente en Chile, me señalo a que la actual constitución política de la República de 1980, a pesar de las numerosas reformas que se han realizado, no ha logrado cristalizar la cultura política compartida del país a la luz de nuestra historia nacional y servir como instrumento para la integración social, sino que al contrario ha afectado tanto la capacidad del sistema político de entregar soluciones a los problemas de desigualdad y las crisis de representatividad como el propio potencial de crecimiento de la economía. Así se vio reflejado el día 18 de octubre del año 2019 con el inicio del llamado estallido social, en donde miles de personas se volcaron a las calles en el marco de diversas protestas sociales junto con una fuerte demanda por una nueva constitución, donde comenzaron a articularse a través de movilizaciones masivas y transversales que se verificaron en todo lo largo del país. Esta crisis de legitimidad democrática que aqueja el orden actual constitucional, ha reflejado la necesidad de una nueva constitución, originando así un proceso constituyente destinado a realizar una convocatoria a una nueva constitución, a una nueva convención constitucional, a fin de redactar una nueva constitución más democrática, que cumpla con las expectativas del país y los problemas del siglo XXI, que abra espacio a la ciudadanía y no coloque trabas al rol del Estado en la economía. En definitiva, estamos frente
a un proceso único en nuestra historia como país, ya que por primera vez tenemos la posibilidad de poder diseñar una constitución de manera más participativa, es decir, que sea capaz de garantizar la participación ciudadana en una elaboración por medio de 155 constituyentes elegidos por elección directa sin participación del Congreso, asegurando además la paridad en el proceso constituyente, puesto que los representantes estarán compuestos por mitad de hombres y mujeres. En conclusión, producir una nueva constitución requiere no solo cambiar el texto constitucional, sino también cambiar la forma de entender en qué consiste una nueva constitución prevaleciente entre nuestros profesionales del derecho y la población en general. Una constitución sensible al devenir histórico es una constitución cuya textura debe mantenerse abierta a fin de ser dotada de contenido por parte de sus destinatarios, la ciudadanía y sus representantes e instituciones. Lograr el objetivo del movimiento social del 18 de octubre y del proceso constituyente en curso exige reflexionar críticamente también sobre las creencias y prácticas que se han acompañado al régimen constitucional vigente y producir de esta manera no solamente un nuevo texto constitucional, sino también una nueva cultura constitucional. Respecto a los conceptos tanto de delación compensada y protección al consumidor a la luz de una nueva constitución, a continuación analizaré dos temáticas estudiadas en la Cátedra de Libre Competencia por las que sea necesario mantener o modificar o cambiar la Constitución. Respecto a la delación compensada, bueno, este sistema es un mecanismo que busca inducir la deserción de al menos uno de los miembros del cartel, quiere decir las prácticas concertadas o acuerdos anticompetitivos, al cual se le ofrece una reducción o exención de la sanción a cambio de confesar su participación en el delito y entregar pruebas que permitan en forma indiscutible inculpar al resto de los miembros de la organización. En Chile, la delación compensada fue introducida en el año 2009 a través de la ley 20.361, el cual tuvo por objeto fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica como una herramienta investigativa de la que dispondrá el órgano persecutor para incentivar así a revelar los antecedentes o evidencia de los ilícitos, superando así la dificultad empírica que demostraba el investigar los ilícitos colusivos, y que vendría a acompañar a las medidas intrusivas, también introducidas con dicha ley. Por otro lado, también cumple una importante función preventiva, puesto que opera desincentivando la formación de estas estructuras ilícitas. Respecto a las principales características de la delación compensada, cabe precisar en primer lugar la exención, corresponde solo al primero de los delatores y la reducción de las multas hasta el segundo solo corresponderá hasta el segundo delator, la cual va a ser decidida por la Fiscalía Nacional Económica, debiendo el Tribunal de la Libre Competencia aplicar dicha exención o reducción, salvo que se acredite durante el proceso que el eximido o beneficiario de esta reducción fuera el organizador de la conducta ilícita, coaccionando a los demás a participar en ella. Otra característica relevante también de este sistema es para que acceda, digamos, este beneficiario a la exención total de las multas y sanciones, se debe además proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos de pruebas suficientes para fundar un requerimiento ante el tribunal. Esas son las características más bien generales, y en conclusión, si bien es cierto que gracias a la actual regulación de la delación compensada se ha logrado de cierta forma construir en Chile un sistema con buenos estándares de seguridad jurídica que ha generado importantes casos de juzgamiento y de condena de carteles, no deja de ser menos cierto que los resultados obtenidos en nuestro país distan de los resultados que se han obtenido en otras jurisdicciones, lo cual probablemente se debe en primer término al no tan extenso tiempo de la creación del sistema y en segundo lugar a eventuales obstáculos que puedan desincentivar el uso de esta herramienta, como lo son, por ejemplo, el riesgo de reconocer y confesar la existencia de un cartel y exponerse así a multas y sanciones penales en el caso de que no sea el primer delator, junto con el daño reputacional y de la indemnización a las que pueda exponer. Por lo que a nuestro juicio creemos que la actual constitución que consagra la libertad como el principio vector del desarrollo económico del país,
solo intervendrá en aquellas ocasiones en que el particular no pueda o no quiera hacerlo y asume más bien un rol de espectador en la economía, no es suficiente para las exigencias de hoy en día, por lo que es necesaria una nueva constitución en donde se consagra la libertad de competencia como un principio fundante del orden económico y del libre emprendimiento, además de resguardar su buen funcionamiento, estableciendo limitaciones claras a la actividad privada a fin de proteger, digamos, esta sana competencia en los mercados de los hechos o actos que puedan atentar contra su buen funcionamiento, otorgando así un mayor fortalecimiento a las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica ante los actos anticompetitivos, dotándole de una eficacia en la persecución de las infracciones. Respecto a la protección del consumidor, en Chile la relación entre proveedor de servicio y consumidor está regulada por la Ley 19.496 de protección de los derechos del consumidor, el cual busca proteger derechos de las personas en su condición de consumidores, considerando que en las relaciones de consumo existe una desigualdad entre proveedor de bienes o servicios y el consumidor de los mismos, lo que constituye así el fundamento del sistema de protección del consumidor. En términos generales, la Ley de Protección al Consumidor establece un catálogo de derechos básicos e irrenunciables para el consumidor que modelan en gran parte las obligaciones correlativas que exigen al proveedor. Sin perjuicio de lo anterior, la norma regula una serie de obligaciones específicas, así como, por ejemplo, se contemplan obligaciones informáticas, normas reguladoras de la publicidad, un régimen de garantía legal obligatorio, entre otros. Todos los cuales son de carácter contravencional, cuya función deriva, salvo en norma especial, en una multa genérica a beneficio fiscal. De una perspectiva orgánica, bajo esta norma se mantuvo el conocimiento de las infracciones de los juzgados de policía local y se creó el Servicio Nacional del Consumidor, cuya función es velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 19.496, de normas reglamentarias y además de aquellas que se dicten en relación con los consumidores, debiendo proteger, informar, educar y promover la participación ciudadana. Para cumplir con estos objetos, la Ley 19.496 dota a este servicio de una serie de facultades, entre las cuales están las de realizar programas de información y de educación a los consumidores, promover investigaciones en el área del consumo, recibir reclamos, entre otros. Sin embargo, CERNAC carece de atribuciones para imponer sanciones o multas directamente a los proveedores que incumplan esta normativa que lo rige, debido a que esta materia es exclusiva de los tribunales de justicia establecidos por la ley. En conclusión, a pesar de existir en nuestro país normas sobre protección de los consumidores, de los derechos de los consumidores, como es la Ley 19.496, la institución de CERNAC, ¿verdad? Y los procedimientos especiales para poder tutelar los derechos, sus derechos, el día de hoy el consumidor continúa siendo un sujeto vulnerable en muchos aspectos, con una protección jurídica insuficiente. Es por lo anterior que estamos convencidos que es necesario un nuevo texto constitucional que incorpore la protección del consumidor de forma tal que reconozca explícitamente los derechos mínimos de los consumidores, aclarando que todas sus normas legales y reglamentarias que se dicten deben respetar un núcleo mínimo de derechos básicos de los consumidores, estándares mínimos. En este sentido, es que hoy es necesario consagrar constitucionalmente al consumidor como un actor y un agente importante en la economía. Esto no va a significar entorpecer la inversión o desfavorecer la libertad de los empresarios, sino más bien es fijar reglas claras, es establecer límites esenciales a toda actividad empresarial, pero por sobre todo es entregar dignidad a las personas que concurran al mercado de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades, considerando que velar por el consumidor es velar por una economía productiva, dado que el consumo es el elemento motriz de la dinámica de la producción, por lo que la protección al consumidor no implicaría en ningún caso una desventaja al mercado. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, Maritza. Le quería preguntar, a pesar que lo entendí muy bien y creo que está muy bien desarrollado su trabajo, ¿cuál sería la forma o que usted propone o ve que podría incorporarse en la Constitución esta protección especial en el caso de la delación compensada o la protección especial para los consumidores? Bueno, respecto a la delación compensada, yo
bueno, estaba pensando como posibles soluciones que no existiera solamente un primer y segundo delator, porque en sí el delator corre mucho riesgo digamos, al postular este beneficio de delación compensada porque se expone a indemnizaciones, a responsabilidad penal. Entonces sería bueno quizá en ese sentido que no solo existiera un primer y un segundo delator, sino que pudieran existir más delatores, obviamente que aparte entregaran antecedentes que fueran, digamos, consistentes y no repetitivos con los que entregara el primero o segundo delator. Yo encuentro que era como una buena modificación en pro de incentivar, digamos, esta herramienta de la Fiscalía Nacional Económica en persecución de las infracciones. Y Y en el respecto caso... a... sí, respecto a la protección del consumidor, que se establecieran derechos mínimos, derechos básicos y que se incorporara constitucionalmente al consumidor como un actor y un agente importante en la economía. Porque se ha criticado mucho que eso no va en pos de, digamos, del libre mercado, de la libre competencia, que podría perjudicar, digamos, ¿cómo se llama?, la estructura económica actual que tiene nuestro país. Entonces, yo considero que no es así, que, digamos, velar por la protección del consumidor es también velar por una economía productiva que en el fondo el consumo es el elemento motriz de la dinámica de producción, por ende, proteger al consumidor no implicaría, digamos, en ningún caso entorpecer la libertad de los empresarios. Muy bien, Maritza, felicitaciones, muy buen trabajo. Ya. Y ahora pasamos al segundo o la segunda que va a exponer. Nuevamente en calidad de voluntario o voluntaria. Y de los valientes siempre son los mejores resultados. Para no tener que ser yo la que tiene que escoger al ojo. Profe, ¿Dice? ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahora no la escucho. Ahora sí. Si tiene problemas de señal, a veces es bueno apagar la cámara. Así que, entonces solamente me muestra el PPT. Ah, ok, profe. ¿Se Así escucha que bien? se le ocurre. Sí, ahora sí. En compartir contenido pongo la diapositiva, ¿cierto? Sí. Y la tiene que tener abierta ya en su escritorio para poder encontrarla, porque si no a veces no la puede encontrar si no la tiene ya abierta. Ya, profesor. Creo que por la señal no carga bien, profe. Dejo que otro compañero mientras exponga, te ¿Sí? lo envío el correo que tía mientras, así que me lo puede ver por ti. Ya. Sí, no se preocupe. ¿Quién puede exponer ahora? Yo, profe. Ya, tía. Dele. Ya. Ya. Ay, que justo me estaba hablando la Lice. Ya, yo se lo proyecto después a la Lice.
Ya, me imaginaba que eso le iba a pedir. Ya, profe. Respecto a mi trabajo, básicamente lo que yo entendí y traté de hacer era como desarrollar efectivamente lo que fue todo el proceso constituyente, lo que se viene, y relacionarlo con los conceptos que escogí, que fue la libertad económica y la colusión como concepto. Primero, todo lo que respecta al proceso constituyente, que fue obviamente todo lo que fue lo que dicen que el Chile despertó, que fue en octubre, todo lo que conllevó eso, que fue más de un año, toda la batalla, o sea, toda la lucha que se llevó a cabo, lo digo batalla porque para mí fue batalla por todas las vidas que se perdieron. Creo que fue un proceso en el cual se pudieron evitar muchas cosas, en donde se pudo haber llegado a mejor puerto respecto a una nueva constitución en un periodo más corto y en donde el gobierno y el Estado pudo haber actuado de mejor forma. Ahora respecto a lo que son el tema relevante de la Constitución, debemos recordar que luego de aproximadamente 7 u 8 meses es que se lleva a cabo que el gobierno anuncia respecto al plebiscito que se desarrollaría, el que hicimos hace poco, sobre el apruebo o el rechazo, que sería sobre una nueva constitución o no. Dentro de, más o menos hablando de porcentajes de votaciones, lo que se vio en ese 25 de octubre fue que obviamente ganó el apruebo por un porcentaje del 78,27% y la opción de convención constitucional por un 79,07%. Fue uno de los plebiscitos en donde se vio mayor participación ciudadana desde que el voto se hizo voluntario. Luego, ahora respecto a los temas que escogí, primero hablando de la libertad económica, respecto a la Constitución debemos hablar primero respecto al artículo 19, numeral 21, el cual nos indica sobre el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulen. Si bien la libertad económica la podemos definir como la libre capacidad que tienen las personas de realizar el libre ejercicio de actividad económica, dejando que otros mismos puedan ingresar al mercado de forma próspera, esta conceptualización dentro de la Constitución, según varios autores, se determina que es muy amplia y que al fin y al cabo nos lleva a una buena regulación en el sentido de la competencia o la oferta y demanda que se puede dar. Luego, pues si bien lo podemos encontrar en este numeral, creo que de por sí es un buen desarrollo del artículo, pero se podría como realizar una mayor restricción respecto a determinados aspectos, porque llega un momento en que los agentes económicos comienzan a entre sí, en donde sí o sí se necesita una mención específica respecto a la restricción de esta libertad económica. Luego, dentro de esta libertad económica, respecto a distintos productos o elementos, existirá la oferta y la demanda, como dije, para así poder realizar la actividad económica. También ahora respecto a lo que es la colusión, este delito lo podemos definir como aquellas conductas anticompetitivas que se lleva a cabo por parte de competidores de una misma área mediante un acuerdo entre dos o más personas. Se encuentra regulado en el decreto de ley 211, ley 20.945, como lo vimos en clase. Algunos de los casos más importantes fue la colusión de Confort, colusión farmacia, en donde los agentes que participaron en esta colusión farmacia, por ejemplo, al participar dentro de la investigación, se obtuvo distintos beneficios dentro de la pena que se obtuvo. En nuestra Constitución, obviamente, no encontramos un artículo específico respecto a la regularización de esto, porque al ser un delito no correspondería como tal a la Constitución.
pero sí fue un tema muy tocado respecto a la revolución que hubo en Chile y a la nueva constitución que se pretende hacer por los llamados delitos de cuello y corbata. ¿Por qué? Porque la penalización que se llevaba a cabo llegaba a ser absurda, como por ejemplo lo que fueron las clases de ética. Y así en distintos tipos de casos en donde la penalidad que se obtenía no era compatible con el grosor del delito que se cometía. Por lo que a aspecto personal, eh, al ser un delito muy específico como para poder incorporarlo, no sería como lo más efectivo. Pero sí encuentro relevante que se pudiese relacionar este tipo de delito con las características que es como tal. O sea que el daño que produce se pueda como trazar dentro del que se pasa en la sociedad o comunidad como tal. O sea, más que nada fijando estándares de protección para la sociedad en caso de encontrarnos ante estos crímenes, porque si bien hemos encontrado varios casos, no siempre se le ha devuelto efectivamente el menoscabo a las personas de forma íntegra. Por lo tanto, no podríamos tratar de especificarlo o determinarlo de forma certera en una nueva constitución, pero sí se podría hacer mención como a un reconocimiento de la ciudadanía y a la protección de sus derechos respecto a esta temática. Luego, de todo lo que conllevó este trabajo, podemos determinar que todo este proceso constituyente mencionado anteriormente ha sido positivamente exitoso para lo que respecta a la sociedad y lo logrado en relación al estallido social, pero debemos ser sumamente críticos con lo que respecta a lo que nos queda de proceso, porque si bien será un proceso largo y arduo, no debemos dejar de insistir en nuestra participación ciudadana de una u otra forma, para así poder llevar a cabo un trabajo eficiente y concreto respecto a peticiones o temas vigentes dentro de la movilización. A título personal es que puedo indicar que más especificación en determinadas materias, como también se debe seguir la misma línea que se encontraba en la Constitución actual. De todo esto podemos sacar muy buenos resultados, pero ya solo va a depender de las decisiones y elecciones futuras que vengan dentro del proceso. Las limitaciones, perdón, y las limitaciones que podemos encontrar en la libertad económica dan paso a que otros agentes igual puedan ejercer válidamente la misma actividad, por lo que muchas veces podríamos hablar de la libre competencia, que la libre competencia se encuentra reconocida constitucionalmente en el numeral 21. Eso, gracias. Muy bien, tía. Le quería preguntar, al igual que le hice con Maritza, está muy bien su trabajo, entendí bastante bien lo que estaba presentando, pero ¿me podría decir cuál sería alguna especie de propuesta o las conclusiones que llegó con respecto a lo que usted se presentó, que fue la libertad económica y la colusión en una nueva constitución? Como decía respecto a la libertad económica, más que nada identificar restricciones específicas y que no sean tan abiertas, porque más que nada las limitaciones que tienen son las que tiene todo tipo de normas en la Constitución, que el orden público, las normas legales, etcétera. Entonces yo encuentro que para tener una mejor relación entre los entes de la actividad económica es necesario que se especifique esta como limitación, porque al final libertad nunca es buena. Entonces, más dentro de la economía, encuentro yo. Y respecto a la colusión, como dije, al ser es un delito tan específico, pero que lo podríamos traducir en el menoscabo que se lleva a la sociedad, como protegiendo los derechos de estos ante estos abusos. Dentro No, de la Constitución. claro, sí. Ya. O sea, por un lado, en el caso de la libertad económica, establecer una mayor regulación o una mayor intervención o alguna participación de alguna gente que no nos deje como en esta libertad plena, ¿no? Eso es lo que Claro. entendí.
Claro. Ya. Y con respecto a la colusión, ¿algún reconocimiento a nivel constitucional o quizá relacionado también con lo que dice Maritza, reconocer a los consumidores dentro y ahí Claro, tratar de buscar alguna conexión? protección. Claro, y de esta libre competencia, como más regulado dentro de la Constitución. Claro. Muy bien, tía. Ya, Y profe. ahora, gracias a usted, ahora ya está, ¿podrá Lisset? ¿Le envió el PPT a Pía? Sí, profe, sí se lo envié. ¿Se escucha un poquito mejor ahí? Sí, se ¿O escucha no? mejor. Ah, Sí, ya, se profe. escucha mejor. Voy a Permítame, voy a mantener buscar una desconectada la cosita. cámara. Sí, profe, vaya nomás. Pía, negrita, yo te envié el PPT, por si es que me lo puedes Sí, sí, obvio, estoy abriendo. proyectar, por fin, negrita. Ya, bacán, gracias. Es que mi internet está súper malo. La pobreza. Encima creo que vamos a hablar de lo mismo. O sea, sí. ¿Se ve? Ya, ahí sí, se ve. Ya, sí, ahí sí se ve. Ya, bueno, buenas tardes. Trabajo solicitado, las dos aristas principales fueron referentes a la libre empresa y de la mano a las garantías de orden público y laboral en la nueva Constitución. Dale nomás, negrita. ¿Cuál es la importancia de este proceso constituyente? Bueno, tenemos que saber de que este proceso constituyente es de carácter esencial y profundamente necesario en todas sus aristas. Dale nomás con la otra diapositiva. Como bien sabemos, resulta en todas sus aristas, como por ejemplo, como se puede apreciar en la siguiente diapositiva, lo que es la educación, la salud, la vivienda, entre otros, lo mismo protección al consumidor, el trabajo, las pensiones, el medio ambiente, en todas sus aristas resulta totalmente relevante este proceso constituyente. De tan relevancia es que se lleva a cabo una nueva constitución para resguardar y velar sobre todo y que se cumplan también la cabalidad de todos los intereses de la ciudadanía. Yo lo llamo intereses, pero en verdad, en opinión personal, son realmente derechos, derechos los cuales no han sido del todo consagrados, no han sido del todo resguardados y que lamentablemente que por la escasa se han visto muchas vulneraciones tanto a los consumidores y a la misma ciudadanía, y por qué no decirlo, una burla como era lo que mencionaba inclusive en delante mi compañera Pía. Dale una manerita. Como bien sabemos, y como decía, es totalmente relevante que se consagre en la Constitución de Chile, que se lleve a cabo esta aristas porque Chile es un país donde no tiene un reconocimiento expreso de la economía de mercado como dentro del marco de la actuación de la actividad económica y resulta necesaria su regulación para la protección de toda esta actividad. Un verdadero reconocimiento de la economía de mercado requiere una declaración expresa, como lo decía, y lo más importante, resguardar su debido y buen funcionamiento. Establecer limitaciones claras a la actividad privada, resguardando de esta forma los derechos del consumidor y también del trabajador. Se me cortó. Ya. Actualmente, como sabemos, contratación solo quedan sujetas a restricciones que ha impuesto la moral, el orden público y las normas legales, pero esto se han traducido en controles difusos que deja ver la poca protección que tienen estas actividades desarrolladas a través de la libre empresa. Cambiar la Carta Fundamental, entonces, respondiendo a esa pregunta, vigente resulta necesario y urgente. Se necesita sí o sí una formulación que pueda consagrar a la libre competencia como un principio fundamental dentro del orden del libre emprendimiento también. Que también se le dé algún grado de protección contra los hechos o actos que están atentando contra este buen funcionamiento, contra el funcionamiento de los mercados, en verdad, porque
no es un buen funcionamiento en sí. Un ejemplo de la libre competencia lo podemos encontrar en el texto constitucional de Colombia. Este texto constitucional establece expresamente que la libre competencia es un derecho de todos y además establece que esto produce responsabilidades entre toda la ciudadanía, que establece que este desarrollo de la actividad empresarial tiene una función social, no solamente individual. En Chile, desarrollar cualquier actividad económica está consagrado en el artículo 19, número 21 de la Constitución, también conocido como una libertad de empresa. Sin embargo, esta regulación se encuentra establecida de manera muy general, sin que esta Carta Fundamental que establece esta garantía de libertad de empresa solamente se limita hasta ahí porque no establece mayores elementos sobre por ejemplo, desarrollar la actividad económica en el marco laboral, como por ejemplo, se limita a reconocer la libertad para desarrollar cualquier actividad económica sin agregar otros elementos normativos que son necesarios en el contenido. Es necesario asegurar también una serie de garantías que se vinculan no solamente con el orden público económico, sino que también con el denominado orden público laboral, que van muy de la mano, ya que esta no es una garantía aislada ni excluyente del sistema de las relaciones laborales que ha diseñado la Constitución, no puede ser visto tampoco como una norma de carácter meramente económica. El contenido esencial de la libertad de empresa supone también reconocer a todo individuo no solamente un derecho de acceder al de competir libremente en él y de organizar la actividad productiva o de cesar en ella, también a legitimar la creación de nuevas y más complejas formas empresariales. Sin embargo, este reconocimiento también que se da a raíz de la libertad de empresa no tiene un reconocimiento de estos derechos de manera absoluta. Es necesaria su incorporación dentro del marco regulatorio. Dentro del contenido esencial de la libertad de empresa, también podemos señalar que cohabitan con de carácter laboral, como lo señalaban anteriormente, y que de esas se desprenden los principales derechos de orden laboral que surgen a raíz de este artículo 19, se vinculan a la libertad de contratación, a la libertad de organización y las facultades de dirección y disciplina. Respecto a la libertad de contratación, sabemos que el empresario goza de un doble derecho. Por una parte, puede tener atribuciones y decidir contratar o no a un trabajador, así como también prorrogar los contratos, entre otras aristas dentro. Entonces, esta arista que estamos señalando que estoy señalando, no están resguardadas de la mano en la Constitución referente a la libre empresa, y es por eso que se hace sumamente necesario de que la nueva Constitución tome estos conceptos y los pueda poner de la mano, como decía recién hace un momento, porque si no se regula la libre empresa a raíz también del orden público laboral, existe lo que son las vulneraciones también a los trabajadores y no solamente a los consumidores, porque claro, ahora la facilidad de crear una empresa y de poder contratar a personas no tiene una regulación, una fiscalización real, por así decirlo. O sea, es algo que no está regulado en la Carta Fundamental, no está explicitado, no está fiscalizado, no hay una fiscalización mayor referente a esa arista y los abusos que se puedan producir también a raíz de este concepto. Eso sería, profe. Ya, Lizeth, muy buena presentación, muy bonito su PPT, muy completo. Lo mismo, la misma pregunta que le hice a sus compañeras. ¿Me podría usted decir a qué conclusión llegó o qué propuesta tiene para una nueva constitución, por ejemplo, en el caso de la libre empresa o esta garantía del orden público y laboral relacionado a la libre competencia? Exactamente sobre ese punto el que yo encuentro que es de gran relevancia que se pueda incorporar en la Constitución, profe. O sea, yo a medida que iba igual desarrollando el trabajo me di cuenta de que la libre empresa se relaciona solamente con el orden público económico, pero no así con el orden público laboral. Entonces, la escasa
esa regulación de esto en la Carta Fundamental conlleva también a otras vulneraciones, a otro abuso. Van muy de la mano. Si bien la libre empresa, uno piensa que es desarrollar la actividad económica solamente, no hay que olvidarse de que también eso conlleva a proteger también al consumidor que está adquiriendo el bien o servicio y también al trabajador que está dentro de esa empresa. Entonces, eso, poder establecer una regulación, poder determinar de que este concepto va muy ligado al orden público laboral. Al orden público laboral, o sea que ahora está como dividido y que parece que naturalmente lo debiera tener, para tener alguna especie de regulación. Muy interesante, felicitaciones, Lizeth, me pareció muy interesante esta conexión que hizo con el orden público laboral. Ya, y ahora pasamos a la cuarta expositora. ¿Quién va de voluntario o voluntaria? Y todos van a tener que salir en algún momento. Yo siempre prefiero salir antes. ¿Yo, profesora? Ya, Matías. Sí. Ya. Él no. ¿Están trabajando cerca? Si se escucha un taladro, un martillo. No hay problema, también me ha pasado. Ahí se está escuchando, de hecho. Ya. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Sí, ya. Entonces, bueno, voy a comenzar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo hablaré sobre los desafíos en materia de libre competencia para el proceso constituyente. A la primera pregunta que decía, ¿qué opinas del proceso constituyente actual y qué conceptos de libre competencia podría aplicar a la nueva constitución para Chile? Mi respuesta es la siguiente. Yo creo que es algo que podía ocurrir, no de la forma en que ocurrió, porque creo que no se debe justificar la violencia, sin embargo ocurrió. Esto es posible que ocurriera por el hecho de que nos encontramos en un país en que su constitución fue hecha bajo un régimen militar, y esto es impactante para la gente, porque podemos creer que todo lo que salga de ahí es malo, y es válido creer eso. Si nos vamos a referir de economía, hay algo que desde mi punto de vista no se puede negar. Tal como dijo Milton Friedman, en nuestro país ocurrió un milagro económico, y este milagro se reflejó en plena democracia, bajo la Constitución de 1980, donde Chile comenzó su crecimiento económico, un crecimiento promedio de 4,8 en el Producto Interno Bruto desde 1986 hasta 2005, esto según las cifras del Banco Central. Esto se relaciona directamente con la disminución de la pobreza. La tasa de la pobreza medida a nivel nacional pasó de un 38,6% en 1990 a un 13,7% en el 2006, y la tasa de indigencia de un 13% a un 3,2% en el mismo periodo. Tampoco se puede negar el hecho de que aumentó la desigualdad debido al crecimiento económico. La pregunta es, ¿qué nos importa más, combatir la pobreza o combatir la desigualdad? Lo ideal sería combatir ambas. En mi opinión, creo que lo importante es reducir la pobreza. Lo importante es que las próximas generaciones sean más ricas que las de ahora y no más pobres. Si no es así, estaríamos frente a un problema. Esto se logra con crecimiento económico, que es la creación de riqueza. La desigualdad se vuelve un problema si aquellos que se encuentran arriba de la pirámide abusan de su poder. Por eso ahora estamos estudiando la libre competencia. Por tanto, creo que el proceso constituyente servirá para que las nuevas ideas que se propongan se van a proponer nuevas ideas en el ámbito económico. Si tomamos un nuevo modelo económico o en definitiva legitimamos uno que no queríamos por su origen. En cuanto a los conceptos de libre competencia que aplicaría la nueva constitución, es que haya un artículo parecido al 19 número 21 de la actual constitución, donde el derecho a desarrollar cualquier actividad económica se garantice por el Estado mediante las instituciones que actualmente protegen este derecho, es decir, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La nueva constitución debiese priorizar la competencia leal, establecer el marco legal que haga posible acercarse a un mercado de competencia perfecta. Esta situación será una tarea compleja, ya que estamos frente a un mercado con características oligopólicas. Por tanto, el debate constituyente se debería centrar en cómo garantizar a los competidores el mejor escenario posible en los mercados en que compiten. Para esto se debe analizar si las mayores empresas constituyen realmente una afectación para los consumidores. Se puede dar el caso de que los consumidores estén satisfechos con los bienes o servicios ofrecidos por las grandes empresas. En resumen, la nueva constitución debería velar por la competencia leal, perseguir la competencia perfecta y ser casuística en caso de mercado oligopólico. Para esto se necesita un artículo que vele por los derechos de la libre competencia y que lo garantice por los organismos vigentes. La segunda pregunta es, ¿por qué sería necesario cambiar o bien mantener el orden constitucional vigente?
Siguiendo los fundamentos de la economía, es decir, aquella ciencia que se encarga de la administración de escasos recursos para producir bienes y servicios a la comunidad, el fundamento económico que mantiene la actual Constitución se encuentra en el texto llamado El Ladrillo, el cual es un texto elaborado por estudiantes chilenos becados en la Universidad de Chicago, teniendo como profesor a Milton Friedman. De forma resumida, este contiene políticas liberales y de privatización como respuesta a la hiperinflación sufrida durante el gobierno de Salvador Allende. Dicho texto y sus autores son el espíritu que queda de la actual Constitución, es decir, un Estado subsidiario. El problema económico es que las necesidades humanas son ilimitadas mientras que los recursos son limitados. Para esto se hace necesario implementar un sistema económico que busque resolver dicho problema. A mi criterio se debe mantener este orden constitucional mencionado ya anteriormente. Esto es el Estado subsidiario. Esta oportunidad constituyente es la forma en que se podrá legitimar el modelo económico que por el momento ha sido más beneficioso. Es más, si no existiera un libre mercado y todas las políticas liberales, no se hablaría de un mercado de libre competencia. Estaríamos ante mercados regulados absolutamente por el Estado, donde éste fijaría cantidad de producción, precios, etc. No existiría el derecho a la libre competencia. Por tal motivo, creo que este tipo de modelo es el único en que existe la libertad. Sin embargo, tiene problemas que deben ser corregidos. Para estos problemas se han establecido organismos que protegen a los competidores y consumidores, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Servicio Nacional del Consumidor. Estos organismos no existirían si no existiera el mercado. Estos deben velar por tener un mercado donde exista competencia. El primero es la investigación de los actos que entorpezcan la libre competencia, el segundo sancionando aquellos actos y el último protegiendo el derecho de los consumidores en este mercado de libre competencia. En cuanto a la competencia que se viene en los próximos años, creo que gran importancia tendrán los mercados virtuales, donde las grandes empresas como Google, Facebook, entre otras plataformas que ofrecen servicios virtuales, serán protagonistas de prácticas anticompetitivas, ya que se trata de un mercado vagamente regulado. Por tanto, los organismos mencionados deberían estar preparados para este nuevo tipo de mercado y debería ser el próximo desafío de la libre competencia. En conclusión, el contexto oligopólico de los mercados en Chile constituye uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la libre competencia en el proceso constituyente, donde nos veremos enfrentados a la decisión de votar por constituyentes que creen en el libre mercado o aquellos que no. En caso de que ganen aquellos que creen en el libre mercado, estos deberán hacerse cargo de las políticas de derecho de la libre competencia. Estas políticas serán cambiadas o se conservarán según el análisis que se puede hacer de nuestro actual derecho de libre competencia, es decir, considerar las debilidades a las que se ha enfrentado, específicamente las colusiones y aquellos avances que se han tenido en cuanto a la detección de nuevos ilícitos anticompetitivos, por ejemplo, el hub y spoke. Y con eso concluyo. Muy bien, Matías, una muy buena presentación. Lo que sí no me quedó claro, ¿cuáles son los dos temas escogidos que utilizó sobre libre competencia? Entiendo por un lado que escogió el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ¿ya? Los fundamentos de la economía y las instituciones que protegen el derecho a la libre competencia. Ah, fundamentos de la economía. Sí. Ya, instituciones ya. Y entonces, dígame cómo se planteó o piensa que esto podría trabajarse en una nueva constitución. Que es la misma pregunta que le hice a sus compañeros. Yo creo que se debería materializar en un artículo. Yo pienso que igual que el 19, número 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Sin embargo, que la nueva constitución establezca el marco legal también para que las instituciones que tenemos vigentes ahora puedan seguir ejerciendo sus funciones, protegiendo el derecho a la libre competencia. Pero ¿y dónde está la innovación? Ahí. Porque estaría igual. Es que yo por eso pensaba, mi opinión era mantener ese artículo, garantizando el derecho a la libre competencia por medio de estas instituciones. Muy bien, pero sería igual que la constitución que está ahora, y usted mismo reconoce dentro de su posición de que claro, que es un muy buen sistema, que es el sistema que usted prefiere, pero que sí hay algunos defectos que se podrían mejorar. Entonces, ¿dónde se podría mejorar en una nueva constitución? En el ámbito por ejemplo, de todos los desafíos que vienen. Hace poco vi las noticias y por ejemplo, Facebook ya lo están por ilícito anticompetitivo porque estaba comprando Instagram y compró WhatsApp también. Sí, por eso. Yo diría más ir actualizando este artículo y que también que establezca el marco legal para que las instituciones que tenemos vigentes puedan proteger ese tipo de situaciones.
Ya, el marco legal. Y con respecto a los problemas que hemos visto, por ejemplo, los casos de colusión, ilícitos anticompetitivos que hemos visto en Chile, ¿usted no cree que la libertad se debe de alguna manera regular? Porque no estamos hablando como desde la otra cara de la moneda que tiene una absoluta regulación del Estado, sino tener una regulación media por ahí, ¿no? Claro, sí, el Estado debe actuar como un órgano fiscalizador y buscando evitar que se produzcan estas prácticas anticompetitivas. Ya, muy bien, Matías. Felicitaciones. Y ahora pasamos al siguiente o la siguiente expositora. ¿Quién viene ahora? ¿Rodrigo? Sí, buenas tardes. Sí, lo escucho. Buenas tardes. Ya. Pido disculpas desde ya que estoy solo en mi casa y en cualquier momento puede llegar mi mamá y ahí tendría que ir a abrir la puerta. No hay problema. Ya, Rodrigo. ¿Se ve, profesora? Solo veo, ahora no, sigo viendo la presentación. Ah, no, tiene el mismo bonito, parece. Sí, sí se ve. Pasa que el mismo bonito que tiene Matías. Sí. Ya. Bueno, ahora puse la primera diapositiva. No sé si se ve porque mi internet igual está medio bajito. Sí se ve. Ya. Bueno, el tema mío es el mercado de competencia perfecta y el monopolio. Primeramente debemos entender qué es el mercado de competencia perfecta y la definiremos como aquella situación en la cual los oferentes no tienen el poder suficiente para controlar el mercado. Encontramos características que nos ayudan a entender de mejor manera esto, como son la existencia de mercancías homogéneas, mercado atomístico, que exista el mismo precio, la inexistencia de barreras de entrada y salida, aquí los agentes no hacen publicidad ni estrategias y el mercado es transparente. Bueno, en virtud de lo ya señalado, podemos notar que esto no se cumple en el mercado, ya que lo podemos ver más como un ideal que como una realidad. Y que su aplicación sea imposible en nuestro sistema competitivo no quiere decir que este esté errado, sino más bien sirve de base para buscar una mejora en nuestro sistema de libre competencia, el cual su objetivo es buscar el funcionamiento perfecto. Y como dijimos, esto no se da, pero al menos genera estándares que buscan esto, que es la perfección del mercado. Por ende, la consecuencia de esto sería la marginación o al menos un control sobre las prácticas que generen las fallas del mercado, tratando de erradicar lo que son obviamente las prácticas anticompetitivas. Por otro lado tenemos el monopolio, que el monopolio lo podríamos situar en el extremo contrario del mercado de competencia perfecta. ¿Cómo definimos el monopolio? Lo podemos definir como aquella situación en la cual solo existe un oferente de un bien o servicio, teniendo el control del mercado. En síntesis, un mercado sin competencia. A esto podemos reducir el monopolio. El problema que se presenta en el monopolio sobre la competencia es de gran relevancia, ya que al no existir otro oferente en el mercado, aquel agente que lo controla puede abusar de su posición, subiendo los precios de los bienes y servicios, que estos pueden ser de mala calidad, o al no tener competencia no existe un incentivo para que el oferente mejore su servicio o bien entregado. Aquí, a lo que yo me planteo las siguientes preguntas, poniendo como por ejemplo el tema de la salud. ¿Qué pasa si la salud es de mala calidad? ¿Qué pasa si las tarifas o los precios son exorbitantes? ¿O el centro médico no cuenta con el personal para atenderme a mí? Bueno, si no existe una competencia, no existe un incentivo para que este agente mejore su servicio entregado, lo cual genera fallas no solamente en el mercado, sino también nos acarrearía problemas sociales, políticos, sanitarios en este ejemplo, y podría cambiar según sea el mercado que afecta. Pasando entonces a la legislación sobre el mercado mencionado, encontramos la garantía constitucional, que es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, siempre y cuando no sea contraria a la moral, al orden pública o a la seguridad nacional. Bueno, al leer esto podemos entender el rol subsidiario del Estado,
el Estado está en una constitución inspirada en un sistema neoliberal. Es evidente el interés que presenta el Estado por la integración de distintos agentes económicos al mercado, y es por ello que consagra como una garantía constitucional el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, siempre y cuando no se contravenga lo ya mencionado. Como revisábamos al principio, era indispensable para cumplir con el ideal planteado por el mercado de competencia perfecta y la consagración de esta garantía, que existiese más de un oferente en el mercado, lo cual viene claramente, en el caso del monopolio, a afectarlo. Nosotros nos preguntamos cómo se regula el monopolio aquí en Chile, porque existe. Bueno, encontramos leyes especiales en las cuales el legislador ha tenido que buscar la forma de regular estos abusos que podrían darse eventualmente en el monopolio. Ejemplos de esto son la Ley 18.168, General de Telecomunicaciones, o el decreto con fuerza de ley número 70, de fijaciones de tarifa del agua potable y alcantarillado, y la Ley de Servicios Electrónicos. Ahora, como conclusión y respondiendo un poco a la pregunta que se nos planteaba como objetivo de este trabajo, yo pienso que la forma en que se puede integrar este mercado de competencia perfecta en la Constitución, si bien esto, como vimos, es imposible que se logre, sí lo podemos tener como un ideal, y el hecho de que no sea posible su cumplimiento no quiere decir que sea una mala idea o que esté errada, sino al ser la base de una nueva Constitución, esta serviría para, por lo menos, apuntar a un mercado mejor. ¿Por qué? Porque al basarnos en la idea que nos presenta el mercado de competencia perfecta, erradicaríamos aquellas actividades que buscan alterar o afectar el mercado, como es el caso del monopolio. Y en cuanto a la regulación del monopolio, yo siento que la forma en que se está haciendo muchas veces termina siendo a lo mejor la más factible, porque en el caso de la iluminaria o del agua potable, el generar la competencia terminaría mucho más difícil que fijar los precios. Por eso siento yo que en ese caso estaría bien, pero sí debería haber una mayor intervención estatal. Y a lo mejor no como un agente económico, sino como un agente fiscalizador, en el cual a las instituciones que existen, como es la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, tengan atribuciones más fuertes, que las sanciones sean mucho más agresivas, que sirvan de desincentivo para estas prácticas, pero a la vez cuidando la inversión en el país, porque en un país tan pequeño como el nuestro, y con agentes económicos que generalmente son externos, el control del mercado termina siendo 2 o 3 agentes muy fuertes contra otros pequeñitos. Pero sí, al existir una regulación potente, se erradica en parte el abuso del mercado. Esa es mi presentación. Ya. Felicitaciones, Rodrigo. Buena exposición. Nuevamente, la misma pregunta que a todos. Entonces, ¿cuál sería su propuesta para una nueva constitución con respecto a esta regulación del mercado de competencia perfecta, que fue lo que usted escogió, y el caso del monopolio? Yo lo que planteaba era que el mercado de competencia perfecta dice que es una utopía, pero no por eso quiere decir que debe ser o no debe ser parte de la Constitución, porque se busca la perfección que no se va a cumplir, pero al menos apunta a erradicar estas conductas anticompetitivas como el monopolio, la colusión. Entonces, al servir esta de base en una nueva Constitución, siempre se va a buscar la marginación de estas actividades. Pero ¿cómo? Porque eso no lo entiendo bien. Entiendo de que usted dice, claro, si bien es algo inalcanzable, siempre se debe seguir buscando tener esta idea del mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿cómo lo plantea para la nueva Constitución? Claro, yo lo digo que sirva como la base. Por ejemplo, lo que yo interpretaba del artículo 19, número 21, el Estado, al permitir la entrada del agente económico al mercado con libertad, yo siento que es una forma en que el Estado incentiva la existencia de múltiples oferentes. No sé si me entiendo. Ok. Sí, lo comprendo, ya. Entonces, como ya está en esa Constitución, con eso usted está llamando a estos agentes. Claro. ¿Ya? Entonces, así como una es esa, podría agregarse otro artículo, no sé, en el que se le dé un rol mucho más fiscalizador al Estado a través de los distintos órganos que tiene,
y de esta forma lograr afectar no afectar, desincentivar las prácticas que atentan contra el mercado. Y en cuanto a la colusión, claro, y en cuanto a al monopolio, yo decía que la forma en que se regula, a mi forma de ver las cosas, yo siento que termina siendo mucho más factible que intentar atacar o generar una competencia. Por como lo decía en el caso de la luz, del agua, generar, no sé, otra empresa que intente competir con la que hoy en día está aquí en Iquique, a lo mejor terminaría siendo mucho más lento que como solamente fijar los precios. Pero usted se lo vio siempre desde los monopolios regulados y los monopolios legales. Claro, sí. Ya, o sea, siempre lo enfoco, entonces en realidad más que de monopolio me está hablando de monopolios legales. Claro. Sí, porque me basaba generalmente en los ya regulados, sí. En los ya regulados, claro, con un mercado regulado. Ya, entonces, de hecho, es un muy buen modelo. De hecho, donde nosotros vemos dentro de un mercado de libre competencia, algunos mercados que tienen una regulación especial, como por ejemplo estos que tienen estas necesidades especiales o esenciales para la supervivencia humana. Ya, bien, Rodrigo. Entonces, ahora pasamos a el sexto expositor. ¿Quién se ofrece? Quedan pocas opciones. Me falta Jeremy, me falta Dani. ¿Jeremy? Sí. Ya. ¿Se escucha bajito? Sí. ¿Escucha abajo? Sí, a ver. Hable, a ver. Aló. Sí, escucho. Lo puedo hacer desde mi teléfono. No, pero sí le escucho. ¿Ah, sí me escucha? Sí, le escucho, sí. Le subí un poquito. Intentar compartir pantalla. ¿Tiene problemas para compartir? Sí, a ver, voy a cargar desde acá. Ahí sí permite. Ay, no. Tiene que tener abierto el PPT. ¿Lo tiene abierto? Sí, está abierto. Lo que pasa es que no me lo reconoce como que si estuviese abierto. Ah, El Teams. El Teams. Claro. Si no, a ver, mándemelo a mí, al correo. Ahí está. Ah, no, ahí está también. Lo cargué. Ya. Ahora. ¿Se ve? Sí, se ve. Eficiente asignación de los recursos y el rol del Estado en esta materia. Ya voy a prender cámara. ¿Se ve la cámara o no? ¿Qué cámara? O sea, estoy... No, Claro. usted no veo, todavía no. Se ve todavía su nombre. No me... Como dice que el video ha dejado de funcionar. Voy a apagar nomás la cámara. Sí, no se preocupe. Si no, si no se puede ver, no importa. Ya. Primero, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. Voy a proceder a desarrollar mi trabajo en esta oportunidad. Ya. Primero, primera pregunta planteada respecto de qué opino sobre el proceso constituyente actual y qué conceptos de la libre competencia podría aplicar a una nueva constitución para Chile. Bueno, soy de los... En este caso estoy un poco conflictuado con el proceso constituyente, ya que como no se sabe exactamente hacia dónde se quiere avanzar, qué es lo que se quiere cambiar, entonces no me permite a mí, digamos, saber si está bien o está mal, por decirlo de alguna forma. Entonces, no soy partidario de las ideas reformistas que pretenden desechar toda la antigua constitución y hacer una de nuevo, sin considerar aquellas cosas que sí fueron eficientes durante estos 40 años que nos ha regido esta constitución.
pero sin perjuicio de esto, la nueva constitución es un hecho, y por tanto todos debemos aportar al debate y no restarnos de este. Entonces, mi primer planteamiento fue si es que nuestro órgano constituyente, nuestro nuevo órgano constituyente tiene las facultades suficientes para reconfigurar el orden institucional, considerando que es una convención constitucional, no es una asamblea constituyente. Entonces tiene ciertos límites al poder originario. Entonces, bueno, principalmente, o sea, en principio sí tiene las facultades porque se parte de lo que se conoce como la denominada hoja en blanco. Sin embargo, estos límites que tiene el poder originario, que son, por ejemplo, el respetar el carácter de república de Estado, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, me pregunto si es que realmente puede ser efectivo o puedan cambiar ciertas cosas realmente el órgano constituyente. Entonces, no, en este contexto me remitiría a analizar el límite al ejercicio del poder originario número 3, es decir, los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentre vigente. Entonces, a este respecto debemos señalar que nuestro país ha suscrito y ratificado decenas de tratados internacionales en materia económica, entre ellos la Organización Mundial de Comercio, los Acuerdos de Protección de Inversión y múltiples tratados bilaterales de comercio con países como Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, entre otros. Entonces, podríamos señalar que este derecho de propiedad se encuentra custodiado por el ordenamiento jurídico internacional y por tanto el poder constituyente no podrá sustituir los mercados que se encuentran actualmente ejerciendo una actividad económica considerada como prestación social, por ejemplo la AFP o la ISAPRE, sin someterse a un arbitraje internacional que dé origen a indemnizaciones, lo que a su vez irrogaría gasto público necesario para financiar las demandas sociales. Es por esto que considero que el proceso constituyente se transforma en una expectativa muy grande para la sociedad, y la imposibilidad de satisfacer tales expectativas conlleva un gran riesgo también para la convivencia nacional. En cuanto a la segunda pregunta, respecto de los conceptos que podría aplicar por una nueva constitución, considero que deben permanecer y mantenerse los que ya se encuentran en la actual constitución, por ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad económica o de empresa, la libre competencia, protección de los derechos de los consumidores. Aunque este último no se encuentre en la Constitución, está desarrollado digamos, en la ley. Como principio debería... ¿Ah? Pero no en la Constitución. Pensé que tenía el micrófono apagado. No, considero que como concepto deberían mantenerse para una nueva normativa. Al respecto de eso, el ejercicio, por ejemplo, del derecho a la libertad económica o de empresa descansa en un presupuesto necesario que es el derecho a la propiedad. Por su parte, las normas de libre competencia permiten un mejor y más eficiente desarrollo del mercado, lo que a su vez también protegería el derecho a la libertad económica. Asimismo, debemos señalar que una adecuada protección de los derechos de los consumidores verá reforzada la confianza del público en el mercado como un mecanismo eficiente en la asignación de recursos y, por tanto, permitiría una estabilidad de este sistema que se encuentra concatenado. Bueno, yo voy a desarrollar los conceptos del mercado y las fallas de mercado. En el modelo organizacional de nuestra economía, el mercado juega un rol sumamente importante en la eficiencia asignativa de los recursos, cobrando un significativo valor para el desarrollo de las sociedades modernas y de los individuos que la componen. Al efecto, debemos señalar que este modelo se caracteriza por la libre iniciativa económica y decisión empresarial, en el cual son las personas y las empresas privadas las que adoptan las decisiones esenciales sobre su producción y consumo. El mercado se encuentra estrechamente relacionado con el comercio, que desde un prisma económico, el mercado es un grupo de compradores y vendedores de bienes o servicios en particular, un mecanismo a través del cual compradores y vendedores interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios. Se desprende que puede concurrir físicamente en algún lugar geográfico, como en los centros comerciales, o como ocurre en el caso como ocurre en los casos de la bolsa de valores. Por lo tanto, podemos señalar que existen tantos mercados como bienes y servicios se requieran y ofrezcan. Así, los mercados constituyen los espacios que se resuelven las preguntas esenciales de la economía.
qué producir, cómo producir y para quién producir. Esos espacios son de libertad, no dirigidos, sin perjuicio que en ocasiones requiera de ayuda del regulador para ordenar o facilitar su funcionamiento. Ordenación que en supuestos puede ser mayor, como sucede en los denominados mercados regulados, o en los que, dada la existencia de una falla de mercado, la autoridad administrativa introduce una normativa más intensa con el preciso fin de corregir las referidas imperfecciones. En cuanto a su funcionamiento, se puede distinguir entre ellos tres elementos fundamentales: el objeto, que son las cosas o los servicios, los bienes o servicios; los sujetos, que son los compradores y vendedores; y el precio. Esto es la cantidad de dinero que se paga por los bienes y servicios ofrecidos por sus vendedores y oferentes respectivamente. La relación de estos elementos determina el funcionamiento de un mercado. En efecto, existe una vinculación directa entre quienes demandan bienes o servicios y quienes ofrecen estos. La conjunción de tales intereses da como resultado el precio que está dispuesto a pagar y recibir por tales bienes y servicios. Uno de los elementos fundamentales de la economía del mercado es la libertad, la que puede visualizarse de una doble faceta, es decir, la libertad para decidir qué demandar y la libertad de emprender, la cual decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Nuestra Constitución consagra distintas garantías fundamentales en materia económica, por ejemplo, la igual repartición de los tributos, la garantía de la libertad de empresa y la exigencia dispuesta para el Estado empresario, la garantía de la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y su organismo en materia económica, la garantía del derecho a la propiedad. Sin embargo, este tipo de modelo no es perfecto, por lo que se ha sostenido que no es posible considerar que el mercado sea el único mecanismo para ordenar la actividad económica en una sociedad, pues existen situaciones que no se resuelven al alero de la oferta y la demanda, ya que no siguen esta misma lógica, como son los derechos individuales o colectivos de las personas, que por su esencia no debiesen estar sujetos a las condiciones del mercado, sino que más bien deberían estar protegidos y garantizados por el Estado y sus organismos. Por otra parte, debemos señalar que además existen factores que siguen en el régimen de funcionamiento del mercado, pues no alcanza la eficiencia que debería cuando se distorsiona su naturaleza y se observan situaciones que apuntan en dirección contraria a los fines que se pretende alcanzar, como son las fallas de mercado. El concepto de falla de mercado soluciona la imposibilidad de que el mercado asigne correctamente los recursos, es decir, los resultados del mercado provocan situaciones que no son Pareto eficientes, pues subyacen ineficiencias asignativas de los recursos, constituyendo el fundamento de la regulación como mecanismo de solución. En general se suelen identificar las fallas de mercado como fallas de mercado: la competencia perfecta, las externalidades, los bienes públicos, la asimetría de la información, mercado incompleto, etcétera. A este respecto, vamos a señalar que nuestro ordenamiento jurídico tiene la herramienta para corregir las deficiencias de la asignación de los recursos que se originan producto de las fallas de mercado. Por ejemplo, para el caso de la competencia imperfecta, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una normativa especial mediante el Decreto Ley 212 que fija normas para la defensa de la libre competencia, a fin de evitar y sancionar las situaciones de quienes operan y contravienen las reglas del mercado. Por su parte, los monopolios no siempre deben ser considerados como atentatorios contra la libre competencia, pues existen mercados que, en atención a las barreras técnicas o de producción, se hace necesaria esta estructura de mercado, porque pueden ofrecer un producto o servicio a menor costo que dos o más empresas. Tal es el caso de los servicios de electricidad, sanitarios, telecomunicaciones y de gas. A este respecto debemos señalar que el Estado supervigila a las empresas que proveen de dichos servicios mediante los organismos como son la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Superintendencia de Telecomunicaciones, etc. Por su parte, la estructura oligopólica, es decir, cuando hay una estructura de mercado que solo existen pocos vendedores que prestan los mismos servicios o productos idénticos, tampoco son atentatorios contra la libre competencia per se, sino que solo en los casos que exista abuso de esta forma de posición del dominante se estará ante una conducta anticompetitiva. A este respecto también debo señalar que el artículo 3 del Decreto Ley 211 enuncia las conductas que pueden ser calificadas como anticompetitivas. Por su parte, en el caso de las externalidades, se señala que existen externalidades cuando una empresa o persona emprende una acción que produce un efecto en otra persona o en otra empresa que por el que esta última no paga ni es pagada. Pueden existir externalidades negativas como positivas. Para el presupuesto de las externalidades ocasionadas por la empresa en el desarrollo de una actividad económica, no existe una normativa general a fin de evitar estos efectos o promoverlos.
Sin embargo, existen distintas leyes al efecto, como lo son el impuesto específico a los combustibles, el impuesto a las emisiones de fuentes fijas y fuentes móviles, y el impuesto específico a la actividad minera. Para el caso de la protección del medio ambiente y las externalidades que genera la producción de estos, o sea, en consideración al daño medioambiental. En cuanto a los bienes públicos, son públicos y cumplen con dos requisitos: la no rivalidad y no exclusión. El problema de la provisión de estos bienes surge porque no tienen gran reporte económico y por tanto el mercado no tiene incentivos para ofrecerlo, o bien no percibe los ingresos necesarios para compensar su producción. Esta situación se soluciona mediante la intervención del Estado, bien encargándose directamente de su producción o subvencionando a empresas privadas. Debemos señalar que nuestra Constitución consagra el principio de subsidiariedad del Estado, por lo que estamos justamente ante la situación en que el Estado provee de estos bienes a la comunidad, financiando su provisión y no desarrollando, digamos, tal actividad. Jeremy, disculpe, es que ya lleva más de 10 minutos y en general me ha hecho solamente una exposición de lo que actualmente tiene el marco regulatorio nacional. En general me está hablando de lo que ya actualmente tiene la Constitución, me habla de lo que ya es el Decreto Ley 211. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que usted vio para la nueva Constitución? ¿Cuáles son las dos garantías? Porque tampoco me queda claro las dos garantías o los dos principios de libre competencia que nosotros trabajamos, que usted está aplicando. Dígame eso, porque ya estamos como en el tiempo. Sí. ¿Cuáles son las dos garantías que usted trabajó y cuáles son las propuestas o cómo usted cree que esto debiera ser regulado en una nueva Constitución? Es que, bueno, yo no soy muy partidario en realidad de cambiar todo el sistema como señalé en un principio. Yo soy más bien partidario de seguir garantizando o sea, seguir manteniendo las garantías que ya se encuentran en nuestra Constitución. Considero que los organismos del Estado, o sea, digamos, sí, claro, los organismos y las instituciones del Estado tienen las facultades para intervenir el mercado, como en el caso, por ejemplo, de la superintendencia, tienen esa facultad, entonces... Claro, pero la pregunta que usted tenía que trabajar en virtud de la que yo les dije, dice, ¿qué opinas del proceso actual? Usted me dijo ya lo que opina, ¿y qué conceptos de libre competencia podrías aplicar a una nueva Constitución para Chile? Esa era la pregunta. Entonces, ¿qué conceptos podría aplicar a una nueva Constitución para Chile? Independiente de que usted no esté de acuerdo con que haya una nueva Constitución y que le parezca que está todo muy bien en el sistema en el que estamos. La pregunta de la evaluación era, ¿qué opinas del proceso constituyente? ¿Qué conceptos de libre competencia podrías aplicar a una nueva Constitución para Chile? Entonces, esa es la pregunta que le estoy haciendo. Si es que no lo preparó, quizás lo puede hacer ahora. Bueno, considero que es importante proteger lo que es los derechos o sea, consagrar la protección del consumidor en una nueva carta fundamental, y considero que por ejemplo, establecer una especie de organismo técnico para que se dedique, por ejemplo, a identificar las problemáticas de libre competencia y efectuar una propuesta, digamos, para desarrollar ese tipo de mercado, o sea, para proteger, digamos, la libre competencia, pero siempre cuidadosamente, no como... O sea, que se le entreguen estas facultades a este organismo técnico, por decirlo de alguna forma, pero que ellos tengan las facultades de regular. Ya, ¿y cuáles serían los dos principios o garantías que usted ocupó para hacer su trabajo de libre competencia? Bueno, yo desarrollé los temas de, ¿cómo se llama esto? Las fallas del mercado, el mercado y las fallas del mercado. El mercado y fallas de mercado, parece. El mercado y mercado. Ya, y en respecto a mercado y fallas de mercado, ¿qué cosas ve usted que pueden ser incluidas dentro de una nueva Constitución? ¿Qué es la pregunta del trabajo? Por ejemplo, establecer una diferenciación podría ser en cuanto a en el caso de la falla del mercado, en el caso de la externalidad. ¿De las externalidades? Claro.
establecer, por ejemplo, una carga tributaria mayor a las empresas contaminantes para que se desincentive las empresas contaminantes y se incentive a aquellas empresas que no contaminan. Por ejemplo, eso es lo que está pasando actualmente en el mercado eléctrico, donde, por ejemplo, las empresas cuya fuente renovable, o sea, producen energía cuya fuente renovable no convencional, tienen una exención de pago para utilizar los canales de transmisión. Eso sería promover las externalidades positivas, y si aumentáramos los impuestos, por ejemplo, a las empresas que producen emisiones, eso acabaría con ese mercado. Ya, bien, Jeremy. Ahí entendí y logré entender un poquito más lo que estaba trabajando, desde dónde iba. Ya. Y, bueno, con eso doy por terminada su presentación. Sí. Y creo que solo me falta para exponer Daniel Mamani y Yelsi, por una razón personal, me va a exponer otro día. Entonces, Daniel tendría que exponer ahora. ¿Profesora, me escucha? Lo escucho, sí. Ya, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve. Ya, la primera pregunta hablaba acerca... buenas tardes, compañeros y profesora. Vamos a hablar acerca de esta nueva constitución y cómo lo vinculamos esto con el ramo de estudio. Al comienzo voy a empezar a hablar acerca de cuál es el origen de este proceso constituyente y cuáles son las principales, y cómo dentro de estas demandas encontramos la libre competencia. ¿Por qué en Chile está en proceso de una nueva constitución? Bueno, como todos sabemos, el año pasado, en octubre, comenzó este estallido social, en el cual distintos sectores, grupos, minorías o distintas personas desde el país que están identificadas con alguna lucha social salieron a las calles a manifestarse, y dentro de las principales demandas podemos mencionar a modo rápido, primero el transporte público, que fue como lo último que gatilló este proceso, que era cerca de los 30 pesos que se iban a aumentar al valor del transporte. Después tenemos los saldos insuficientes, que actualmente el sueldo mínimo en Chile es de 326.500, y que en ese entonces era de... ¿Qué será? ¿Se salió? Pareciera que alguien lo estuviera llamando a través de ti. ¿Cómo? Me veo yo. Me veo. Ahí se ve. Ahí sí. Pero se me escucha, profesora. Se escucha. Ya, entonces estaba dentro de las demandas, de las principales demandas sociales, y entonces ya, los salarios insuficientes, que el sueldo mínimo en ese entonces era de 301.000 pesos, en la actualidad es 326.000 pesos, y que las personas dicen que tienen que endeudarse para conseguir cosas básicas, como por ejemplo la alimentación, que es uno de los primeros gastos que hace la familia chilena. Siguiendo con esto, la desigualdad en lo que es salud y en lo que es educación. En la salud pública sale que falta personal, los hospitales tienen largas listas de espera, y la educación, que sea de calidad, que sea gratuita. Después de eso tenemos el sistema de pensiones, en el que las personas dicen que no ha cumplido con las expectativas de los chilenos, que las personas dicen que el modelo no es capaz de entregar pensiones dignas, y que
que este sistema ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad en la sociedad. Después de eso tenemos la privatización del agua. La privatización del agua, en el cual se puede apreciar la desigualdad en que hay regiones en el centro del país que están con sequía y contrario a esto hay personas, empresas, empresarios que tienen de agua y que lo utilizan para enriquecer. Y finalmente tenemos la corrupción y los abusos, que esto lo podemos relacionar con la materia de nuestro ramo. Primero, hablar acerca de, al menos yo elegí el tema de los actos con conductas desleales. En este caso, podemos mencionar las colusiones entre las empresas, que hay colusiones respecto para fijar precios, la evasión de los impuestos de grandes compañías, el destape de corrupción, como por ejemplo el caso Penta, y un ejemplo de competencia desleal generalmente es la colusión, como fue el caso que se menciona de la farmacia, el caso del confort, el caso de los pollos. Acá muestro una encuesta en la que es una encuesta académica que se le consulta a las personas cuál creen que quiénes son los consumidores y tiene una gran votación las grandes empresas privadas. Respecto al tema en cuestión, en mi opinión, encuentro que es relevante que se cambie la Constitución, primero por los casos de las desigualdades que tienen las personas, y segundo, en el caso del ramo, es porque cada vez la forma de que los agentes económicos se van desenvolviendo en el mundo, en esta área, se van modernizando las formas en que ellos pueden eludir o de forma ilegal enriquecerse. Entonces, la ley debe ir adaptándose y por ejemplo, con la creación en el 2003 del Tribunal de la Libre Competencia, entonces, la forma en que los agentes económicos realizan sus actividades no son las que hace décadas atrás. Y entonces las leyes deben ir al mismo avance que todo esto mencionado. Tengan en cuenta que la Constitución es de 1980 y que la forma en que las personas vivían en esos tiempos es distinta a la que hoy enfrentan. Las instituciones que cumplen estos fines están compuestas por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema. Estas instituciones trabajan en conjunto. La Fiscalía Nacional Económica investiga y sustenta la acción para perseguir la sanción de los hechos infractores. El Tribunal de la Libre Competencia evalúa y valora la prueba que se presenta con independencia y la Corte Suprema revisa los fallados por el Tribunal de la Libre Competencia en sus aspectos esenciales. La libre competencia se entiende desde las libertades que están en el artículo 1 de la Constitución y también se menciona en el artículo 19, numeral 21. Uno de los cambios que podría haber dentro de esta Constitución es que se faculta a las autoridades que velan por el respeto de la libre competencia con mayores atribuciones, como el de pedir información al sector privado para estudios de mercado sin necesidad de que haya una infracción, ya que este permite de manera sutil arrojar información de aquellos mercados que no están funcionando bien. Como también legislar para que haya una mejor comunicación y coordinación entre los organismos del Estado, para que las conductas que atentan en contra de la libre competencia sean sancionadas duramente y que no sea inconstitucional que el CERNAC imponga sanciones y que tenga más atribuciones. Que establezca que, al igual que en materia laboral, el sujeto que se entiende que está en desventaja siempre es el trabajador. En este caso, que se entiende que el consumidor siempre está en desventaja respecto de los empresarios, de los agentes económicos. A esto puedo mencionar que hubo una sentencia del
del Tribunal Constitucional que impidió convertir en ley diversas potestades que el legislador intentó atribuir al CERNAC. Esta ley que pretendía fortalecer a este órgano y declaró inconstitucional la configuración de la mediación y conciliación individual previa denuncia del consumidor. Para esto argumentó el tribunal que el proyecto vulneraba la Constitución, ya que el CERNAC asumiría facultades jurisdiccionales, además sin imparcialidad, lo que contraviene a los artículos 76 y 19, numeral 3 de la Constitución. Entonces, en definitiva, en conclusión, yo puedo decir que estoy de acuerdo de que esta Constitución también haga mención a la protección de la libre competencia, que haya tal vez un artículo en específico que se hable de la protección de la libre competencia y de que, por ejemplo, en el caso de sanciones, que siempre esté asociada a una sanción penal. Esto para que los agentes económicos, al momento de tal vez pensar en acordar o en hacer algún acto ilícito, vean que no es un negocio rentable y que es más inconveniente, por ejemplo, coludirse a no hacerlo, porque no me pareció a mí lo que se hizo el año 2003, que el presidente, bajo el gobierno del presidente Lago, se despenalizó la colusión. Sin embargo, años después se dieron cuenta que esto no fue una buena decisión y por lo tanto lo volvieron a instaurar. Eso sería mi disertación. Ya. Buena presentación, Daniel. Lo que sí no me queda claro, ¿cuáles son los principios de libre competencia que usted utilizó para hacer su trabajo? El profesor no lo escucha bien. ¿Cuáles son los principios de libre competencia, de derecho de libre competencia que usted utilizó para hacer su trabajo? Tenía que usar dos. Utilicé el Tribunal de la Libre Competencia, de la Defensa de la Libre Competencia, elegí como tema y elegí los actos que atentan a la libre competencia. Como Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Y qué más? Y actos atentatorios. La competencia es ley. Ya, y ocupando estos mismos principios, ¿no? O sea, que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no es un principio, ¿eh? Es como una unidad que estudiamos. Estos actos atentatorios, ¿cómo usted los contemplaría en una nueva Constitución? ¿O qué podría tomar de lo que hay? Ahí no me quedó claro de su posición. Respecto de la competencia desleal, yo pienso que la Constitución debe asegurar un castigo, una sanción considerable, no precisamente en la Constitución que esté escrita la sanción, sino que se diga que se debe establecer una sanción considerable, de modo que intimide o de modo que haga plantearse bien al agente económico antes de pensar una conducta desleal a la libre competencia. Ya. Usted, por competencia desleal, o sea, me da la impresión, ¿usted me habla como de colusión o me habla de competencia desleal? Es que respecto de la competencia desleal, me refiero a la... ¿Cómo? Que respecto de la competencia desleal, hago mención a la colusión. Que son cosas distintas. Se relacionan, ¿no? Pero nosotros hablábamos en clase que está dividida la forma en que nosotros lo regulamos. Que la competencia desleal está regulada en un marco legislativo, entonces decíamos que era conocido por los tribunales civiles, y por otro lado veíamos la colusión, que era conocido por estos tribunales especiales, que es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que era parte de lo que usted me estaba exponiendo.
Dentro de la competencia leal encontramos el abuso de posición de dominio, las operaciones de concentración, los acuerdos horizontales. Ya. Ya. Comprendo. O sea, no estoy de acuerdo con su conclusión, pero entiendo que lo entendió así. Y por último, usted me dice que usted ocupó estos actos atentatorios también como una especie de principio. ¿Qué piensa usted que eso puede regularse como en una nueva constitución? ¿O qué pensó con respecto a una nueva constitución? Yo creo que la Constitución debe velar por la protección del consumidor, debe velar por la protección de las personas que son afectadas por estas conductas desleales, anticompetitivas. No sé de qué forma tal vez específica estaría escrito, pero que haya una mayor protección y que haya mayores atribuciones a las instituciones o órganos encargados de velar por esta fiscalización. Ya, Daniel. Entonces ahí yo entiendo por terminada su evaluación. Felicitaciones por su posición. Ya, y creo que no me falta nadie más de los presentes, ¿no? Por exponer. Flores, Mamani, Campos, Pravena, Sasso, Garrido y Concha, ya. Con esto doy por terminada la evaluación de hoy día, salvo la única evaluación que me falta, por lo menos de lo que está presente, que es Yelsi, y con ella voy a hablar después. Y eso. Así que felicitaciones a todos por su trabajo. En general, fueron unas muy buenas exposiciones. Ahí yo les voy a mandar las rúbricas y las evaluaciones una vez que haya revisado también sus trabajos escritos. Siempre que cumplan los distintos ítems de la rúbrica van a tener un buen resultado, y los que no hayan cumplido con los diversos ítems de la rúbrica no van a tener tan buenos resultados. Así que eso, los dejo, chicos. Nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana no. La semana subsiguiente. Hasta luego, que tengan buen día. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.